Bueno, con ese audio de la gran Eve, hablando de quiénes hay que pelear, arranca Indisciplinadas. Y le pongo como un brillito a esto. Eve Bonafini lo dijo muchas veces en distintas ocasiones, en las distintas movilizaciones y en las distintas marchas de los jueves, que ¿por qué mujeres hay que pelear? Y habla de las olvidadas, y particularmente habla de aquellas que, como mencionan en el audio, no tienen una cocina, pero cocinan igual para 50 pibes, de aquellas mujeres que se hacen cargo de las casas, de aquellas mujeres que cuidan a nuestro pueblo, al igual que lo hicieron las madres de Plaza de Mayo todos estos años. Y hay una frase muy común que dice: si las madres pudieron, ¿cómo no vamos a poder nosotras? ¿Cómo no vamos a poder nosotros? ¿Cómo no vamos a poder nosotros? La idea de charlar un poco hoy sobre las madres y particularmente sobre Eve tiene que ver con reivindicar en este momento tan complejo, donde también la agenda siempre nos corre hablando de un montón de cuestiones que son horribles, del ajuste, de la represión, también poder retomar propuestas de lucha, propuestas de organización y seguir hablando de cuáles son las banderas que han traído las madres de Plaza de Mayo y que la militancia y quienes decidimos organizarnos en la política, quienes nos seguimos sintiendo interpeladas por las madres, tenemos que seguir sosteniendo. Y hablando de esta frase de si las madres pudieron, ¿cómo nosotras no vamos a poder?, tiene que ver con pensar en cómo el 30 de abril de 1977 comienza un cambio histórico para nuestro país, comienza una organización y comienza una caminata eterna, como ya hemos dicho muchas veces, donde las madres ponen los pies en la plaza y no los sacan más, después de ese marchen que dan los militares cuando las ven organizadas frente a la pirámide. Cuando las madres escucharon el marche, dijeron, bueno, marchamos. Empezaron de mano a mano y entre brazos a caminar, a marchar, a hacer lo que le estaban pidiendo de alguna forma u otra. Con ese gesto arranca algo que es una historia que no termina más y que particularmente la columna de hoy tiene que ver con pensar a las madres y al movimiento feminista, podríamos decir, o a las mujeres, a las diversidades, al colectivo, en el marco de que de a poco se nos termina el mes de febrero y también arranca marzo, arranca no solamente un mes colmado por los derechos humanos en general, hablando del 24 de marzo, sino también de la lucha histórica que dieron las mujeres en aquel 8, donde a la hora de reclamar por sus derechos sucede una tragedia súper evitable si tan solo en aquel momento se hubiese pensado en los derechos de las trabajadoras. Eve habla de esto, también hablando de cómo, no es la idea de introducirnos al 8 de marzo porque falta un montón, podemos hablar un montón de eso, pero sí cómo particularmente este día, y viene al caso, es el día para pensar en qué mujeres, y habla de las mujeres trabajadoras, como las madres de Plaza de Mayo, que laburaron toda su vida con sus hijos, que laburaron toda su vida en sus casas, que laburaron en las fábricas, las distintas madres que quizás no venían de una militancia política, pero después su trabajo cotidiano se convirtió la búsqueda de sus hijos hasta sus últimos días, y eso queda en la plaza hasta el día de hoy. Y particularmente lo primero que nos marcan las madres a las compañeras de los movimientos feministas tiene que ver con la socialización de la lucha. La socialización de la maternidad es lo que traen ellas, y es particularmente lo que también se toma como bandera para pensar en que, en definitiva, las temáticas de lo personal, en definitiva, son políticas que, como venía diciendo también antes el Chino en la editorial, no es el problema mío, el problema de María Becerra, el problema de Emilio J., el problema del jubilado en el Congreso, sino es el problema de toda una sociedad. Y las madres nos han enseñado entonces, a partir de la consigna de la socialización de la maternidad, la socialización de la lucha en general, ¿no? De empezar a pensar en cómo luchamos contra las distintas desigualdades y las injusticias que sufrimos todos y todas en los distintos lugares. Y en esto de pensarnos también, en particular relacionado a cómo socializar las luchas, las madres son aquellas que han puesto precedentes respecto a distintos temas, como lo fue el caso de
el momento de la legalización del aborto. Cuando hablábamos en el 2018 del auge del feminismo, quizás las generaciones más nuevas, quienes en ese momento estábamos en el momento de adolescencia, las madres ya venían hace muchos años hablando sobre que luchar por la vida también es luchar por la vida de esas mujeres, y sobre que luchar por la vida es que ningún pibe se nos cague de hambre. Y marca un precedente, Eve, hablándonos de el momento en el que se juntan los pañuelos. Y algo de esto es lo que vamos a escuchar ahora. Porque sé que hay muchas pibas decepcionadas por lo de ayer, pero me parece que es muy bueno lo que pasó, porque eso nos refuerza, nos redobla. El pañuelo no es para usarlo un rato o un momento. Nos lo pusimos para encontrarnos. Lo creamos para agruparnos. El primer pañuelo fue un pañal, un acto de amor. Agruparnos, el pañal de los hijos, el abrazo de los hijos. Y hoy, 41 años después, el pañuelo en el mundo se convierte en símbolo de lucha, de reclamo por la justicia. El pañuelo no se abandona nunca, porque el pañuelo es como la plaza, es como las madres. Siempre hay más para pedir. Siempre tenemos que estar presentes con este pañuelo, que es la dignidad, que tiene que ver con la lucha, tiene que ver con el reclamo de justicia. Primero pedimos aparición con vida. Ellos no aparecieron. Y ahora es el reclamo de la justicia, en todo sentido. Estamos orgullosas que las mujeres hayan tomado el pañuelo verde como reclamo. Y pibas, lo van a tener que seguir usando. Úsenlo, quiéranlo, ámenlo. Ténganlo prolijito, como hacemos las madres. Es parte de nuestra vida. No vamos a ninguna parte sin el pañuelo. Somos reconocidas por el pañuelo. Y ese pañuelo verde que inundó las plazas ayer, nos dijo, y antes de ayer y tantos días, nos dijo muchas cosas. Nos dijo que hay millones de jóvenes que están dispuestos a seguir peleando. Es cierto que no lo conseguimos ahora, pero que se consiguió algo muy fuerte, que se hable. Aborto sí, aborto no, el aborto existe, hay que legislarlo. Bueno, para la próxima será esa, la legislación. Y el pañuelo blanco y el verde se anudarán en una sola marcha y conseguiremos eso que los pibes han pedido tanto. El fuego no se abraza, madre de la trata. El fuego no se abraza, madre de la trata. El fuego. Hemos visto entonces cómo los pañuelos blancos y los verdes se anudaron y después de mucho tiempo lograron la victoria, aquello que reclamaban tantas generaciones de mujeres, de jóvenes, de personas de distintos estratos sociales, de distintas características, y las madres en particular vienen a marcar esta necesidad de encontrarnos y de hacernos carne de, para ellas lo que fue en aquel momento un pañal, que después se convirtió en un pañuelo, en un símbolo de lucha, y para las pibas como se convertía en algo que quedaba atado en la mochila, en la cartera, que usaba de pañuelo en el cuello. Y las madres rompieron esquemas con esto, ¿no? Rompieron esquemas mostrando que la organización es más fuerte, rompieron esquemas cuando, más allá de que las llamaban locas en la calle, ellas siguieron adelante. Al igual que muchos años después, una compañera, que es Cristina Fernández de Kirchner, decía, tratar de loca a una mujer, típico de machirulo. Antes las madres ya habían visto estas expresiones en la calle. Y frente a esto, lo que decía Eve en aquellos momentos era, y lo tengo acá textual, me gusta que las mujeres salgan a la calle con las cosas claras. No necesito definirse a sí misma como feminista para medirlo con un termómetro y poder decir si ella u otras eran mejores que otras madres o que otras mujeres, porque supo que eso no iba a marcar el camino. Hay algunas personas a las que les genera un poco de polémica esto, porque a veces es necesario poner una etiqueta. Pero la realidad es que
¿Cuántas veces hemos escuchado situaciones, mujeres o distintas personas que hablan de lavar su imagen a través de etiquetas que son muy lindas, que suenan muy bien? ¿Cuántas veces hemos escuchado empresas hablando de, no sé, el mes del orgullo, cuando en realidad después te das cuenta que las políticas dentro de las instituciones no funcionan en realidad como lo plantean quizás en campañas publicitarias? Y Eve lo dejó bastante claro durante toda su vida, durante todo su recorrido, junto a las demás madres, que una etiqueta no genera nada, sino que lo que genera algo es el accionar, ¿no? Juntar un 8 de marzo, alimentos no perecederos para que las mujeres que cocinaban en las ollas populares sigan teniendo alimentos para los pibes y para las pibas, es una demostración real de lo que es la lucha y la organización feminista. Y cierra una entrevista particularmente con Graciela Di Marco de UNSAM diciendo cómo quiere ser recordada, y marca: lo que a mí siempre me importa y a veces me duele que no pasa es que la gente sepa que yo no soy la Mujer Maravilla, que cualquier mujer puede hacer esto que hago yo. Esa reflexión nos deja una Eve simple, siendo ella misma, diciendo, bueno, si soy yo, otras también pueden lograr hacer todo esto que hemos logrado madres que quizás nos relacionábamos en nuestra juventud como amas de casa y que nos hemos convertido en grandes luchadoras de la política por la militancia de nuestros hijos revolucionarios. Y algo más personal, esto es algo más que decía también en esta entrevista: yo no voy a firmar ningún juicio si no es político. Yo no quiero presentaciones jurídicas, quiero presentaciones políticas. Porque los jueces también son políticos y los empecé a mostrar a las madres cómo era político eso. ¿Qué diría hoy Eve si viera al Poder Judicial tan corrompido como lo está hoy y tan presente con las necesidades que tiene no el pueblo, sino los grandes poderes económicos? ¿Qué diría Eve si viera el proyecto de ficha limpia? ¿Qué diría Eve y qué nos propondría para salir a la calle cuando pensamos en un poder judicial que lo único que hace es proponerle a pibes y pibas, adolescentes trans, por ejemplo, que no tomen sus bloqueadores de hormonas, diluyendo un poco lo que es la ley de identidad de género? ¿Qué diría Eve después de aquella marcha antifascista del 1 de febrero? ¿Qué nos propondría Eve hoy para seguir luchando, en definitiva, de cara a las demandas que tienen aquellas mujeres olvidadas por el sistema, aquellas mujeres que son por las que más hay que salir a pelear? Algo de eso podríamos decir que es la columna de Indisciplinadas. ¡Vamos! ¿Dónde estás, Chino? No Clarísimo, te Pri. veo. No te veo en la pantalla, no te veo en la tele.